información. Es decir, entre ellos son muchos socios, hay discrepancias entre la Junta y la misma lo ha citado, y evidentemente las propias empresas, tanto Meta como Lehman Group, ya han comentado a los trabajadores que conviven, tanto trabajadores externos como internos, en la misma función. Está derivado que los trabajadores nuestros se vean sometidos a presiones que no son soportables. De hecho, una trabajadora tuvo que abandonar su puesto de trabajo en una ambulancia por un ataque de ansiedad. Què representaria per vosaltres l'externalització? Para nosotros el proceso inicial de la legislación del trabajo, que primero es la externalización, luego viene la subrogación. En la subrogación perdemos calidad de servicios, movilidad funcional, perdemos el servicio, le damos al socio y perdemos el socio y pierde nuestro propio servicio. De hecho, de ahí nace toda la historia, en el sentido de que los socios están con nosotros, no quieren que den el servicio y que en principio de aquí nace todo esto. Feu recollir signatures, em sembla. Amb quin objectiu? El objetivo, la base es venir un poco de una moción de censura. No obstante, si la Junta Directiva quisiera negociar con nosotros, que desde hace un año y medio no quieres negociar con nosotros, estaríamos totalmente dispuestos a frenar todo esto, a frenar el voto de censura, porque lo que realmente nos mueve no es la división de la Junta Directiva, sino que se frenen las externalizaciones, porque es lo que los trabajadores queremos y lo que los socios también quieren. La Junta Directiva debería verse sometida a la decisión del socio, que es al fin y al cabo el que le vota. Gràcies per haver-nos donat l'observació. Igualmente. Nosaltres, per la nostra part, també hem pogut parlar amb el president de la Junta Directiva del Fundació Sant Andreu. Ens ha dit que en cap cas ells no han externalitzat a ningú, que no és la seva idea, que en tot cas el que estan fent és un estudi per saber quina és la viabilitat econòmica de l'empresa. Diuen que es faria qualsevol Junta Directiva de qualsevol entitat, que aquesta externalització o la subrogació dels treballadors podria ser una de les moltíssimes altres opcions que tindrien a sobre de la taula, però que en cap cas encara no s'hauria concretat. Diuen això sí que en el cas que volguessin fer aquesta subrogació o aquesta externalització, abans de fer-se es parlaria amb els treballadors. Molt bé, doncs aquestes són les dues parts. Gràcies, Ferran. Bé, ens quedem a Sant Andreu i entrarem al restaurant Regidors, al carrer de Llenguadoc. És l'establiment